Si te dijera que más de la mitad de los problemas que pudieras estar experimentando en el presente son consecuencia de errores de comunicación en el pasado, ¿podrías identificarlos fácilmente para no repetirlos? Peter Drucker, el teórico por excelencia del management, afirmó que el 60% de los problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación. Más de la mitad. Conversaciones mal encausadas, instrucciones mal interpretadas, informes que no cumplen con sus objetivos, conflictos profesionales, personales, negociaciones conflictivas, hasta procesos judiciales, entre muchos otros. Es por eso que ahora me vas a escuchar y vas a ponerle un alto a esta masacre. A través de los videos de esta saga reconocerás a los principales villanos de la comunicación, que hasta ahora han hecho todo para pasar desapercibidos y destruir todos tus intentos por prosperar. Así que suscríbete a mi canal para que los conozcas, te pongas abusado y sepas cómo fulminarlos de una vez por todas. ¿Para qué? Pues para lograr transmitir tus ideas y mensajes de manera asertiva y persuasiva. Empecemos por desenmascarar a la temible ambigüedad. Esta temible villana no se toca el corazón y buscará traerte graves consecuencias, ya que creará una burbuja de confusión alrededor de tu interlocutor. Y con esta arma letal, quien te escuche no sabrá qué es lo que realmente necesitas y muchas veces, en lugar de preguntarte o pedirte que seas específico, hará lo que cree que es correcto de acuerdo a su interpretación. Y cada cabeza es un mundo. La temible ambigüedad es la madre de los malentendidos. Déjame contarte una anécdota. Hace unos años trabajé con el director de una empresa internacional para mejorar su comunicación interna. En esas estaba cuando a punto de irme, me interrumpe uno de sus colaboradores muy agobiado. Ay, licenciada Pamela, estoy muy preocupado porque mi jefe me mandó a llamar a su oficina hace 15 días para decirme que debía mejorar mi actitud o que tendría que prescindir de mis servicios. Y desde entonces he hecho todo para demostrarle que me importa mi trabajo y mejorar mi actitud. ¿Qué has hecho?, le pregunté. Pues mire, todos los días llego alegre, hasta cantando, le traigo pan dulce a mis compañeros, los ayudo en lo que puedo, les cuento chistes para alegrarlos, no sabe qué buena actitud traigo. Pero hoy mismo mi jefe me volvió a llamar para decirme que estaba muy desilusionado conmigo porque no había hecho el mínimo intento por cambiar mi actitud. No sé qué hacer. Le pedí que me esperara un momento y me regresé a la oficina de mi cliente. Entré, cerré la puerta y le pregunté con gran curiosidad, oye, ¿qué específicamente significa para ti que un empleado tenga buena actitud? Es obvio, me contestó, que al llegar lo primero que haga es aparecerse en mi oficina para ver si se ofrece algo. También antes de salir a comer para comunicarme avances. Lo mismo antes de irse a su casa para revisar pendientes. Es que, oye, se mandan solos y yo no me entero de lo que están haciendo. Me mordí la lengua para no reírme y pensé, claro, era obvio. Regresé con el agobiado colaborador y le dije, mira, tú desagóbiate. A partir de mañana acampa fuera de la oficina de tu jefe y te va a amar eternamente. Y este es un gran ejemplo de cómo las palabras tienen distintos significados para cada quien. Por eso, elige las palabras correctas de acuerdo al contexto de la otra persona, de lo que quieras que entienda y asegúrate de especificar de manera clara y precisa a qué te refieres con lo que pides. Define muy bien lo que quieres y cerciórate de que tu interlocutor comprenda exactamente lo que deseas transmitir. Ya lo decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Por ello, el primer paso para acabar con la temible ambigüedad es tener claridad en el objetivo. Así que cuando estés preparándote para comunicar algo, hazte las siguientes preguntas porque al pronunciarlas funcionarán como hechizos que la debilitarán y la destruirán. ¿Qué deseo lograr? ¿Qué necesito que la otra persona haga o deje de hacer? ¿Cómo específicamente debe hacerlo? Considera que una buena comunicación empieza por ti. Si tú no tienes claro lo que deseas transmitir, será imposible que se lo comuniques a alguien más de la manera adecuada. Y ya de paso, para ser persuasivo, además de asertivo, antes de hablar, pregúntate, ¿cómo debo hacer sentir a la otra persona para conquistar su voluntad
y que dicho sentimiento sea el detonador de una actitud que favorezca mi objetivo. Por ejemplo, serás más persuasivo si fomentas la confianza que si intentas manipular con amenazas, chantajes, miedo. Si no has visto mi video sobre cómo fomentar la confianza, da clic aquí y velo. Y suscríbete a mi canal para que semana a semana te vayas haciendo de todos los antídotos en contra de estos perversos y mezquinos villanos de la comunicación.